En 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, quiere decir que aún el mundo y sus deseos están por debajo de la voluntad de Dios. Qué poderoso es esto. Hay gente que guía su vida en base a lo que desea. Hey, ojo, la voluntad de Dios está por encima de tu deseo. Hay gente que el mundo es que lo domina y le hace la agenda. Ojo, el reino de Dios está por encima del mundo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que ver tres ópticas: mundo, deseo, voluntad de Dios, y tienes que ver cuál de las tres vas a seguir. Porque si el reino de Dios domina sobre todo, sería una insensatez establecerte sobre los deseos y sobre el mundo. Debes establecerte sobre la voluntad de Dios en tu vida. Y esto es algo que como creyentes tenemos que asimilar y entender. Jesús enseñó a orar en sus discípulos en Mateo 6:10. Y algo poderosísimo en la oración del Padre Nuestro, ratificando la realidad del reino, que hay un reino superior, que hay un reino mayor. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se supone que cada vez que oremos tenemos que decir, venga tu reino. Y como se hacen las cosas allá, se hagan aquí. Se supone que hay una conciencia de algo superior que tenemos que transferir, transmutar, infiltrar, como usted le quiera llamar, pero tenemos que traer eso que está allá. En el reino de Dios hay justicia, hay paz, hay prosperidad, hay amor, hay bendición. Por eso los únicos que pueden traer el reino a la tierra son los hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Por eso no hay otra esperanza sino la iglesia de Cristo en Venezuela que traiga el reino de Dios. ¿Sabe cómo Jesús hablaba de reino acá ratico? Dice que después que murió se apareció más de 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. El mensaje de Jesús después que murió fue el reino. ¿Por qué el reino? El reino no es plata, no, el reino no es prosperidad, eso es una partecita del reino nada más. El reino es amor, es justicia, es la sangre, es la redención, es la sangre de Jesús derramada. El reino de Dios es restauración, es reconciliación, es arrepentimiento. Todo eso es el reino de Dios. Todo eso es el reino de Dios. El reino de Dios son las leyes de Dios. Las leyes de Dios aplicadas en la tierra. Ahora, tenemos que tener conciencia, mis hijos, del reino. En Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Se imagina eso? No sé qué va a pasar, pero las 2/3 partes de la tierra es mar, ¿verdad? Dice, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira lo que viene. Dice que descenderá a la ciudad de Dios, y Él mismo será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo, y Él estará con nosotros. Eso viene un día. ¿Cuántos quieren estar ahí? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí de verdad en la ciudad celestial? Mire, hijo, nada de lo que el diablo te presente en esta tierra es más importante que tú estar allí ese día con tu Señor, disfrutando de ese momento. Aleluya. Dile al que tiene a tu lado, no vendas tu primogenitura por un plato de comida. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Wow, ¿se imagina eso? Y ya no habrá muerte. O sea que es un reino libre de choros. Gloria a Dios, todos están convertidos a Cristo ahí. Ni habrá más, gracias, llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a decir eso. Las primeras cosas
pasaron. Dilo otra vez. Las primeras cosas pasaron. Diga, hay esperanza, hay un reino. El reino de Dios se aproxima. Gloria a Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos quieren beber gratuitamente de esa fuente? El que venciere heredará todas las cosas. Tienes que vencer, tienes que llegar hasta el final, tienes que perseverar, porque esto no es el que se queda a mitad de camino. Esto es al que venciere, Él le dará todas las cosas. Mira, hijo, lo que tú estés viviendo ahora, el sufrimiento que tienes ahora, no es nada comparado con la esperanza que viene. No es nada comparado con la herencia. Dios te va a dar lo que nunca te imaginaste que te iba a dar. Dios te va a bendecir como nunca te imaginaste que te iba a bendecir. Y yo te aseguro algo: Dios te va a dar lo que tú estás creyendo si tú le eres fiel. Aleluya. El que venciere dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿sabes qué son los cobardes? Te voy a decir quiénes son. Los que ven la situación y tienen miedo. Los que ven la economía, las circunstancias y dicen: a la manera que de Dios no voy a poder lograrlo. Tengo que meterme un poquito en el sistema del mundo. Los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Por eso, espíritu de mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, eso es lo que viene. Ahora, muchos años atrás, y voy a respaldarme con algunas imágenes, Dios le dio una visión a Daniel muy poderosa, a Nabucodonosor. Y él vio una visión de una estatua que tenía cabeza de oro, que tenía pechos ¿de qué? De plata, tenía vientre de bronce, tenía piernas de hierro y tenía pies de hierro con barro. Y de repente en la visión él ve que de la montaña sale una piedra y le da por los pies a la estatua y se desmorona completamente desde los pies hasta la cabeza. Y Nabucodonosor, él se sorprendió con la estatua porque el reino de Babilonia, ustedes han visto los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo. Los jardines colgantes de Babilonia vienen de Babilonia. Vienen de lo majestuoso. Era un imperio de oro, por eso era la cabeza de oro. Miren los jardines colgantes, más o menos era algo así, de Babilonia. Y esta gente era un imperio. Antes, cuando hablábamos de imperio, es que ellos gobernaban todos los imperios de la tierra. Tenían dominio, antes eran imperios. De un tiempo para acá ya no eran imperios, sino eran gobiernos o estados o países, pero antes eran imperios. Y esta estatua, Dios le revela a Daniel algo tremendo. Le revela toda la historia de los reinos de la tierra, desde Nabucodonosor hasta Apocalipsis. Desde Nabucodonosor hasta el final de los tiempos. Y entonces empieza a decirle, vamos a ver Daniel 2:31. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Hablando acerca de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza. Eso le dijo: de la estatua que soñaste, tú, rey, eres esa cabeza. Y donde quiera, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Tú no vas a ser eterno, Nabucodonosor. Después de ti, o sea, en pocas palabras, se lo dijo elegantemente, te van a tumbar. Tú vas a ser desplazado
y viene otro reino que va a dominar. Ajá. Ahora, el metal del primer reino era el oro. El metal que predominante. Cada imperio ha tenido un metal que lo caracteriza históricamente. El de Babilonia fue el oro. Ahora, el segundo reino era el metal, la plata. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Ok? Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por eso dice que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, la Biblia es tan perfecta, mis hijos, tan perfecta, que lo que le estaba dando Daniel al rey Nabucodonosor es una historia profética. Fíjense, vamos a ver. El primer reino, en la cabeza de oro, el imperio babilónico, 626 al 539 antes de Cristo. Duró 87 años, gloria a Dios, 87 años. Luego de este primer reinado, que estuvo representado, vino el reino de plata, que fueron los medo-persas. La historia fueron los medo-persas, los segundos, ¿verdad? Del 539 al 331 antes de Cristo. Duró 208 años, representado por el rey Darío y Ciro. Todavía Daniel estaba allí. Si usted ve, ¿verdad?, algunas fotos de esculturas de este reinado, ¿verdad?, vemos cómo en esta época hacían grandes monumentos que quedaron como legados. Hoy son ruinas antiguas, ¿verdad? Son monumentos que quedaron como la historia, ¿verdad?, de este Medo-Persa. Fueron 208 años que duró este reinado, este imperio. Luego viene uno de los imperios más grandes, más bravos que hubo en la historia, que aportó lo que es el idioma, la filosofía, el humanismo, que hasta hoy estamos arrastrando los demonios que ahí se implantaron. El imperio griego fue del 331 al 168, caracterizado por el bronce. Fue el metal de los griegos, el bronce. Fueron 163 años que duraron los griegos gobernando, reinando en todo el mundo. Pero después vino las piernas. Dice que las piernas eran hierro que todo lo desmenuza. El imperio romano fue el hierro. ¿Sabe cuánto duró el imperio romano? Del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Es decir, 644 años de imperio romano. Fue el imperio que estaba gobernando cuando vino Cristo. Tenían todas las provincias, todas las regiones tomadas, y los romanos hicieron algo tremendo. ¿Sabe qué hicieron ellos? Lograron una aleación del hierro que ningún imperio había logrado para las espadas y los escudos. Y es por eso lo desmenuzaban todo. No había espada de otro que rompiera o quebrara una espada romana. Por eso era una aleación perfecta.
Ahora, vamos a los pies. Pies de hierro y barro. Fíjense qué interesante los pies. La política en el mundo cambió en los últimos 2000 años. Desde el año del Imperio Romano, donde fue abolido, que fue el 476 después de Cristo, a la fecha son como 1600 años, donde toda la economía, la parte de la política mundial cambió, se empezaron a formar los territorios en países, empezaron a tener presidentes, empezaron a haber tratados internacionales y se empezó a preparar todo el marco para esto. Yo le voy a leer algo que me sorprendió mucho, pero es tremendo, donde habla de los pies y habla de lo que es el barro. ¿Usted sabe qué es el barro y el hierro? Capitalismo y comunismo. Lo que hemos presenciado estos días en las cumbres de la ONU es el camino final de la fusión aparente y cohesión fraudulenta de los gobiernos de hierro y barro. China busca una nueva divisa de carácter global y se funde con los países de barro. Estados Unidos deberá hacer lo mismo, aunque en la sombra ambos reyes, del norte y del sur, tendrán un papel de influencia y dominación. Aunque se mostrará al mundo la idea de una confederación global de 10 dedos principales y el resto de los pies que serán las otras naciones. Por eso observamos que es una mezcla entre dos elementos muy diferentes. El barro representa a los gobiernos democráticos y capitalistas que han existido. Son más flexibles y provienen del barro de la sociedad humana. Son elegidos por la masa, el pueblo de barro. Durante décadas estos gobiernos han estado separados de sus antítesis. O sea, lo que es comunismo y lo que es totalmente separado, ¿verdad? Justamente el opuesto de estos gobiernos han sido el hierro. O sea, los gobiernos comunistas, fascistas, rígidos y autoritarios, creados a través de revoluciones y golpes de Estado. La profecía muestra un híbrido de los dos sistemas. Una fusión que estamos observando desde hace algunos años y que se acentuará en los próximos días con el nacimiento del nuevo sistema financiero internacional. O sea que todo esto nos está llevando a la profecía de los últimos tiempos. Gorbachov, conocedor de estos planes humanos, lo dijo en la revista Time el 25 de mayo del 92. Miren lo que dijo Gorbachov: una alternativa entre el capitalismo y el comunismo está en perspectiva. Lo dijo el mismo Gorbachov en el 92. Ya no existe el mundo dividido de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo. Después de muchas décadas de enfrentamiento entre los dos sistemas, en 1991 la Unión Soviética, que representaba el comunismo en su máxima expresión, colapsó y cayó económicamente como potencia y nación. El año 2008, después de varios meses de turbulencia, el sistema capitalista representado en los Estados Unidos ha sido derrumbado en sus principios y bases debido a la crisis económica provocada por ese mismo sistema. Jamás en la historia del capitalismo había existido una intervención estatal tan importante. El capitalismo duro, al igual que el comunismo duro, han pasado a la historia. Esta no es ciencia ficción, está ocurriendo entre nuestros ojos y usted puede consultar a los analistas que lo han confirmado. Estamos viviendo algo histórico. ¿Qué estamos hablando? De que en los últimos tiempos, según la palabra de Dios, habrán alianzas entre los sistemas para crear como un nuevo sistema mundial. En ese panorama aparecerá un líder mundial apoyado por un líder espiritual para tomar el control de todo esto. ¿Cuál es el papel de la iglesia en todo esto, hijos? Ser luz de la tierra, amar a Dios, predicar el evangelio, predicar la palabra, porque después de esto, ¿qué va a pasar? Pon la piedra, la estatua, la foto de la piedra. Dice que una piedra le dará en los pies a la estatua y la desmenuzará, estableciendo el reino de Dios y su justicia para siempre.
Por eso, mis hijos, nosotros tenemos que estar claros. Hay preguntas que yo no tengo respuesta. ¿Por qué hoy en día en algunos países son los cristianos tan perseguidos? ¿Por qué en otros países no lo son? No tengo esa respuesta. Les tocó a ellos, a nosotros nos tocó más libertad. Tal vez un día nos toque menos libertad, más libertad a ellos. No sé qué vueltas dará la vida, pero lo que sí sé es que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que sí sé es que esta historia no ha llegado a su final, pero ya estamos en los pies. Y si se cumplió la cabeza, el pecho, el vientre, las piernas, los pies y la piedra también se van a cumplir. El asunto es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde vas a estar tú en todo esto? El mundo, hijo, es más que ganar dinero. El mundo es más que subsistir. El mundo es más que comprarse una casa o un carro. El mundo es tener a Cristo en el corazón. El mundo es amar a la gente, servir a los demás, es mostrar el amor de Dios, porque al final el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo estás viendo en pantalla, o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.